Y efectivamente, y efectivamente, efectivamente, algo pasó aquí. Perdóname, me salió un aviso de que la reunión estaba siendo grabada ahí. Efectivamente, la perspectiva estratégica parte de la reflexión, así que está muy bien eso, pero obliga a la acción. No es suficiente reflexionar cómo transformar los sistemas educativos, sino que hay que transformarlos. Hay que transformarlos y tampoco es suficiente transformarlos. La mera transformación también es un instrumento para nuestro propósito. Lo que tenemos que hacer desde un punto de vista estratégico es lograr el propósito. Lograr el propósito. Entonces, vamos a responder estas tres preguntas, o vamos a intentar responderlas, o vamos por último, ¿no es cierto?, realmente a reflexionar sobre qué son los elementos que implica responder estas preguntas. Ejemplo, ¿por qué? Bueno, pueden haber muchas respuestas, y como les digo, ¿no es cierto?, tiene que ver sobre los valores y los principios que uno podría abrazar. Y aquí yo tengo, básicamente he puesto tres criterios de ética, tres criterios de ética. Por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué tengo que abordar la inclusión en educación? Bueno, porque variedad es riqueza, como en toda comunidad, ¿no es cierto? En toda comunidad la variedad es riqueza. Y por ese motivo entonces hay que aceptarla, hay que incorporarla, hay que aprovecharla, en fin. Y eso es un criterio ético de tipo utilitario. La palabra utilitario puede parecer peyorativa, pero piensen ustedes, ¿no es cierto?, que todo el movimiento mundial a la conservación de la naturaleza, y a la ecología, al reciclaje, eso responde a un criterio ético utilitario. Tenemos que conservar la naturaleza, porque la naturaleza, ¿no es cierto?, es el espacio donde nosotros los seres humanos vivimos y la necesitamos. Así es que es un criterio ético, un criterio utilitario, y es muy respetable. Pero también podríamos pensar que aquello que nos impulsa a considerar dentro de nuestra escuela, desde un punto de vista estratégico, la educación inclusiva, podría ser la dignidad de la persona. Y entonces aquí lo que estamos aplicando es el criterio ético de los derechos, la dignidad de una persona, ¿no es cierto?, y de toda persona humana, implica que merecen el respeto, ¿no es cierto?, que son iguales, somos todos iguales, y entonces cada persona es una realidad en sí y es un fin en sí. Entonces ahí tenemos el criterio ético de los derechos. Y también podríamos pensar en que queremos abrazar la iniciativa de educación inclusiva en nuestra escuela, porque queremos establecer equidad de acceso, y ahí hay un criterio ético de justicia, en el sentido de un criterio de justicia simple, haciendo equivalente la justicia con la equidad, ¿no es cierto? Uno podría pensar entonces de que tenemos algunas de estas razones. Estas son algunas, pueden haber muchas más, pero ya les empiezo a mostrar que desde un punto de vista estratégico es necesario entender qué es lo que nos impulsa. ¿Por qué? Porque en la medida en que la comunidad escolar, profesores, ¿no es cierto?, estudiantes, paradocentes, administrativos, la comunidad propiamente tal en la cual la escuela se haya envuelta, ¿no es cierto?, la comunidad que rodea la escuela, logren tener una cierta comunión en términos de los valores impulsores, entonces van a poder concordar también con mayor razón en las cosas que siguen. Esta lista, entonces, insisto, no es exhaustiva. Bueno, vamos ahora para qué. ¿Para qué hacemos educación inclusiva? Por ejemplo,
¿Hacemos educación inclusiva para integrar a los educandos después a la sociedad? O sea, la idea es tomar personas que son distintas, son diferentes, y de alguna manera, ¿no es cierto?, establecer patrones comunes o culturas comunes, cosas que se puedan incorporar a la sociedad. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de alinearlos con algún patrón? ¿Queremos tomar personas distintas y hacerlas iguales? ¿O queremos tomar, ¿no es cierto?, estas personas, estos individuos que son distintos para atender a sus necesidades individuales? Y entonces la escuela sería sensible y estaría disponible para educar de manera de que esa educación apunte a la satisfacción de esas necesidades individuales. ¿O queremos educar para conferirles autonomía, para hacerlos autosuficientes, para que en el momento, ¿no es cierto?, en que sean mayores, maduros, adultos, puedan valerse por sí mismos y entonces puedan encontrar su propio camino y a través de la autonomía sean libres? ¿O los queremos educar, ¿no es cierto?, y a cada uno, ¿no es cierto?, tomamos esta variedad de estudiantes para permitirles lograr la felicidad, la plenitud, la perfección? En fin, hay tantas necesidades de autorrealización que podrían alcanzarse con una educación, si esa educación apunta hacia eso. O a lo mejor los queremos educar para que contribuyan a la sociedad, al desarrollo de la sociedad de una manera relativamente utilitaria. ¿Ah? Entonces, que sean productivos, que sean buenos ciudadanos, que contribuyan al colectivo general. ¿Ah? Eso sería un propósito, se fijan, en que toma a la persona de una manera, en cierto modo, utilitaria. ¿O queremos educarlos para honrar la ascendencia y la historia, para ¿no es cierto?, mantener culturas, mantener raíces, mantener, en fin? Y entonces, distintos individuos que provienen de distintas ascendencias, a lo mejor los podríamos educar con respecto a cada una, con respeto a cada una de esas ascendencias, para que esas culturas y esos ancestros, ¿no es cierto?, vivan en ellos y con ellos. Entonces aquí hay muchos propósitos, hay muchas razones. Y la pregunta desde un punto de vista estratégico es, ¿cuáles de estas razones va a honrar la escuela cuando opta por una educación inclusiva? Y si logramos hacerlo, la pregunta es, ¿quién define estos propósitos? ¿Los define la ley? Porque a lo mejor también podemos decir, mire, educación inclusiva, porque resulta que hay un reglamento del ministerio que dice que tenemos que hacer educación inclusiva y estas son las reglas. Eso podría ser, pero en ese caso ya no se trata de estrategia, pues se trata simplemente de, ¿no es cierto?, seguir un procedimiento y unas instrucciones. La estrategia tú la puedes hacer cuando eres libre, no cuando estás limitado. Ahora, la pregunta, entonces, es que si nosotros podemos hacer esto institucionalmente, a lo mejor pueden ser parte de la visión institucional. Y estos propósitos, ¿sí? ¿Cómo estoy con el tiempo? Vamos bien, Norberto. 6 minutos todavía de tiempo. Perfecto. Me quedan unas dos o tres transparencias, así que lo que digo entonces es que en general los propósitos a este nivel son propósitos que permiten encender la llama del entusiasmo de la comunidad. La metodología de la educación inclusiva como metodología per se no va a entusiasmar. Lo que entusiasma es, ¿no es cierto?, lo que yo voy a lograr con esta metodología, con estos procedimientos y con estas reflexiones. Lo que verdaderamente de un punto de vista estratégico es una herramienta de liderazgo, es precisamente el propósito a este nivel, que es lo que nosotros queremos lograr. A lo mejor
efectivamente una institución educacional que esté en un barrio vulnerable, ¿no es cierto? Y que lo que quiera sea atender específicamente las necesidades de un grupo muy específico que, que es mayoritario dentro de la comuna, y a eso y a eso se enfoca, porque de esa manera va a lograr, ¿no es cierto?, en fin, la autonomía o el surgimiento o la perfección o lo que sea. Eso puede ser muy entusiasmante, pero hay que definirlo. ¿Ah? Y por último, ¿no es cierto?, ¿para quiénes? ¿Quiénes son los destinatarios de, de esta educación inclusiva? Originalmente, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que yo ahí pude leer, en fin, esto partió con una preocupación con grupos que son vulnerables a la marginalización y exclusión. ¿Ah? En Estados Unidos también se habla, se usa y existe esto, pero le ponen especial énfasis en temas de la discapacidad y la nombran así en vez de capacidades diferentes. ¿Ah? En Nietzsche también, ¿ah? Discapacidad, necesidades educativas especiales, situaciones ¿no es cierto?, de discapacidad o de capacidades diferentes. UNESCO, ¿no es cierto?, en la Declaración de Salamanca dice: cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos. Y reconociendo eso, ¿no es cierto?, y si nosotros pensamos que esas necesidades son derechos, ¿ya?, satisfacer esas necesidades son derechos, entonces aquí aparecen conceptos de capacidades especiales, habilidades especiales, que entre paréntesis no son solamente aquellas que pueden ser disminuidas, sino que puede incluso, ¿no es cierto?, haber habilidades especiales en sentido de personas que pueden estar superdotadas o ser virtuosos en algún aspecto. ¿Mm? Necesidades especiales, intereses especiales, circunstancias especiales. ¿No? Hay varios elementos entonces aquí que nosotros debiéramos también, desde un punto de vista estratégico, reconocer y entender. Y lo que ocurre con esto es que esto obliga a la institución a aterrizar el problema y a darse cuenta que atender esta variedad la obliga a varias cosas. Primero, a hacer distinciones. Nosotros, que no nos gusta mucho la discriminación es una palabra que es políticamente incorrecta, ¿eh? Que tiene una connotación negativa. Pero si pensamos que discriminar no es otra cosa que distinguir, por supuesto que hay excepciones, ¿no es cierto?, que tienen otros sesgos y otras cosas, pero si pensamos, ¿no es cierto?, hacer distinciones, la escuela tiene que ser capaz de hacer distinción de necesidades, va a tener que distinguir cuáles son las necesidades de tal niño o de tal niña, ¿no es cierto?, o de tal estudiante. Y tiene que ser capaz de distinguir habilidades y va a tener que ser capaz de distinguir intereses. ¿No? Y una vez que esas necesidades, habilidades, intereses, en fin, lo que aparece en la transparencia anterior, han sido distinguidas en cada individuo, entonces ahora va a tener que concordar propósitos con sus padres o con los mismos sujetos, ¿no es cierto?, con los mismos niños. ¿Ah? Significa entonces, bueno, tú quieres educarte para integrarte a la sociedad, tú quieres educarte para perfeccionarte, tú quieres educarte para tener autonomía, ¿no es cierto?, cuando seas un adulto, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Porque es distinto a, por ejemplo, una escuela en Antofagasta, que hoy día es una escuela que está recibiendo una cantidad espectacular de alumnos inmigrantes. Bueno, vienen, ¿no es cierto?, son alumnos que tienen diversas experiencias, tienen diversa cultura, tienen diversa educación, tienen diversa nacionalidad, tienen diversas, etcétera.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a enseñar a todos cómo ser chilenos, por ejemplo? ¿O debiéramos, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos enseñarles para que perfeccionen precisamente su identidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Los vamos a integrar? ¿Les vamos a dar autonomía? Y luego entonces hay que primero distinguir, segundo, concordar propósito, tercero, la escuela tiene que tener flexibilidad para ajustar los procesos educacionales a nivel individual, a fin de lograr estos propósitos concordados. Con algunos se concordarán algunos propósitos, con otros se concordarán otros, y eso puede dar una complejidad muy grande a las operaciones de la escuela. Entonces aquí también, desde un punto de vista estratégico, hay que poner algunas limitaciones, en el sentido, no limitaciones porque nosotros somos mezquinos y queremos limitarlo, limitaciones porque nosotros somos limitados y sabemos que podemos llegar hasta cierto punto y no al cielo. ¿Ah? Entonces, desde un punto de vista estratégico, tenemos que reconocer nuestra falibilidad y nuestra, ¿no es cierto?, nuestras limitaciones y escasez de recursos. Y por último, está este concepto de los dilemas éticos. ¿Mm? ¿Cuál es el dilema ético que aparece aquí? Bueno, quiero poner primero el ejemplo, ¿no es cierto?, un ejemplo que es bien conocido, en el caso de algunos procedimientos médicos que son rechazados por personas de ciertos credos y de ciertas religiones. Y bueno, si acaso el procedimiento médico es para mí y yo soy el que lo rechazo y yo soy el que sufro las consecuencias, puede ser entendible y puede ser excusable. Pero ¿qué pasa, ¿no es cierto?, cuando lo rechaza un individuo y la persona que sufre las consecuencias es un individuo distinto, es el hijo de él? Entonces, padres que rechazan procedimientos médicos críticos para sus hijos por consideraciones religiosas. Entonces aquí, ¿quién define las necesidades o quién define, me voy hacia atrás? ¿Se fijan? ¿Quién define las necesidades? ¿Quién define los intereses? Fíjense que el programa este programa de magíster había recién comenzado. Yo creo que llevábamos el segundo periodo y a través de un caso de estudio, fue un caso muy interesante de una escuelita en Achao. Y entonces esta escuela en Achao tenía el dilema de que algunos estudiantes y sus familias, en fin, querían que el propósito de la formación fuera salir de ahí. ¿Ah? Sencillamente la comunidad se estaba reduciendo a la mínima expresión, solamente quedaban los viejos, los jóvenes estudiaban y lo que hacían era, ¿no es cierto?, irse. Y entonces los padres estaban preocupados porque obviamente querían mantener viva la comunidad y todo eso. Entonces, planteaban la posibilidad y la necesidad de que la escuela protegiera la cultura local, la cultura rural y educar a la gente para que se quedaran ahí. Pero habían otros que querían que se fueran. ¿Cómo dirimimos eso? ¿Cómo se aborda ese tipo de situaciones? ¿Y a quién se le hace caso? ¿Ah? O sea, ¿con quién concuerdas tú este propósito? Aquí cuando digo capacidad de concordar propósito, ¿quién es tu interlocutor? ¿Los padres? ¿Los niños? Los los padres mientras los niños son chicos, pero cuando pasan a medio serían los niños. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Y entonces ahí empieza a haber este concepto de los dilemas éticos que habría que resolver desde un punto de vista estratégico. Resumiendo, porque esto es lo que yo presentaba aquí. Para analizar el problema o el desafío de la educación inclusiva desde un punto de vista estratégico, tenemos que responder, ¿no es cierto?, estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Primer punto.
Y luego tenemos que entender que respondido eso, ¿no es cierto?, esas respuestas van a producir las siguientes implicancias para la institución educacional. ¿Ah? Van a obligarla a hacer distinciones entre sus alumnos, van a tener que también tener la capacidad o la habilidad para concordar propósitos, y aquí van a tener que, ¿no es cierto?, establecer con quién conversan. Y una vez que se logre eso, van a tener que hacerlo, y por lo tanto administrar flexibilidad para ajustar procesos educativos, ¿ah?, a ese fin, y van a tener que resolver estos problemas éticos, porque la estrategia sin ética, ¿no es cierto?, puede conducirnos a las más terribles de las acciones y de los errores. ¿Mm? Norberto, Bien, nos queda un minuto para poder cerrar esta primera parte de las presentaciones. perfecto. Yo con esto la he cerrado. Yo creo, o sea, esto exactamente es el término. ¿Ah? Así es que muchas gracias. No sé en este momento, Rocío, si eh, digamos, abrimos para preguntas. Tú te Vamos devuelvo el a, control te devuelvo el control entonces vamos a del foro. darle el pase a la profesora Elizabeth Donoso y posterior a su presentación abrimos entonces micrófono y chat para la audiencia, Norberto. Muy bien, muchas gracias Muchas entonces. gracias a ti por tu presentación. Como señalé al inicio de este foro, la segunda parte, ¿verdad?, intentando responder a la misma pregunta desde su experticia profesional, doy el paso entonces ahora a Elizabeth Donoso y a su presentación. Muchas gracias, Rocío, y qué bueno que dices que intentar. No sé si está bien, si se está viendo la presentación, el computador dice que sí, pero lo consulto por si acaso. Sí, se ve Sí, bien. se ve perfecto. Perfecto, ya. Me parece ideal que digas intentar, porque eso es lo que voy a intentar hacer y espero acercarme al menos un poquitito. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un día de la semana complejo, horario también complejo, pero nos alienta saber que ya el lunes es festivo, no tenía idea, así que vamos que se puede. Y lo otro, también decirles que yo no acostumbro a colocar tanto dibujo en mis presentaciones suelen ser muy sobrias, así como esta primera, pero pensando en la hora, me, me propuse colocar monitos y dibujitos, ¿ya? Espero que sirvan como para poder entablar luego la conversación. Yo voy a recoger inmediatamente el guante que me deja lanzado Norberto cuando él dice ¿para qué? ¿Por qué primero? Bueno, porque es un derecho, voy a partir por ahí. El para qué, desde la inclusión se habla de para que tengamos una sociedad más justa, una sociedad más tolerante, más comprensiva, con valores y muchas cosas más, dice la inclusión. ¿Ya? Entonces, por eso que el para qué es, bueno, para eso, para tener una sociedad como la que nos merecemos. ¿Y para quiénes? Todos, absolutamente todos. Entonces, desde ahí comienzo con mi presentación, tratando, intentando, como dice la Rocío, de darle respuesta a lo que se nos consulta, ¿ya? Que son estas dos primeras. Y quiero partir, así como le puse color y le puse imágenes, con un cuento que me imagino que nos va a servir para ampliar un poco, para representar y para tomar una posición respecto de lo que es la inclusión y de la tarea que me convoca en ello. Y lo voy a leer, se llama La cucharita de porcelana, es un cuento chino, y dice que en un lugar de Oriente había una montaña muy alta que con su sombra tapaba una aldea y los niños crecían raquíticos. Una vez un viejo, el más viejo de todos, salió de la aldea con una de esas cucharitas chinas de porcelana en la mano. Los vecinos le dijeron, ¿a dónde vas, viejito? Voy a la montaña, respondió. ¿Y a qué vas? Voy a mover la montaña. ¿Y con qué la vas a mover? Con esta cucharita. Ja, ja, ja. Nunca podrás. Sí, nunca podré.
pero alguien tiene que comenzar a hacerlo, ¿ya? Y ahí está su autor, que seguramente más de alguno de ustedes lo debe reconocer. Entonces, este cuento puede ser interpretado de muchas maneras, ¿ya? ¿Por qué una cucharita de porcelana? ¿Por qué un trabajo tan de hormiga? ¿Por qué no mejor dinamitamos la montaña? ¿O por qué somos más pasivos y movemos el pueblo, la escuela y todo del lugar, la aldea en este caso, ¿verdad? Y nos vamos a otro sector donde la montaña no nos tapa el sol, ¿por qué no subir arriba de la montaña? Porque vamos a tener una vista. O sea, tantas posibilidades, tantas respuestas, tantas alternativas que yo tengo, que son las que Norberto nos insta un poco a decir, bueno, hay que dialogar, hay que conversar, consensuar, porque lo que le sirve a uno no le sirve a todos, ¿ya? Y cuando él dice que la educación inclusiva como una metodología, y dice también hay tantas posturas al respecto, tantos autores que se plantean desde una lógica y otros desde otra. Claro, porque si separamos el concepto, la inclusión es vista según los autores como un paradigma, algunos, otros lo ven como un enfoque, otros lo ven como principios, como ideas fuerza. No hay un consenso entre los autores respecto de lo que se quiere, pero sí el consenso está en el que hay que respetar una diversidad, la diversidad que nos hace comunes a todos, porque eso es un derecho. Y también es un derecho, así como la alimentación, etcétera, el tener la educación que cada uno de los niños necesita. Entonces, este cuento, cuando dice aquí, alguien tiene que comenzar a hacerlo, hay una postura, hay ya una toma de iniciativa respecto de una tarea que es gigantesca y que si miramos alrededor hay escuelas que han avanzado más que otras, ¿ya? Otras que están en punto cero, en punto neutro, y que no tienen muchas ganas, algunos tampoco, de hacer cosas por este tema de la inclusión. Por lo tanto, la diversidad misma a la que hace alusión, a la que interpela la inclusión, es la que estamos viviendo, ¿ya? La vivimos a todo nivel en la sociedad, no solo en las escuelas, la vemos en nuestros niños, en nuestras familias, en las ciudades, etcétera, ¿ya? En un montón de partes. Entonces, cuando nos hacen la pregunta por qué considerar una visión de proceso en la gestión del currículum, bueno, los que estamos aquí somos profes y reconocemos este modelo para el apoyo de la división que es de educación general, el cuadro número 1 que es del Minedu, donde habla de orientaciones para el apoyo técnico pedagógico al sistema escolar. Y tiene en su lado derecho, aparte de las grandes áreas, dice, la visión estratégica, la escuela que queremos, una escuela inclusiva, un lugar donde todas y todos aprendan, con profesionales que trabajan con una visión en común, una escuela abierta a las familias y a la comunidad que la rodea, una escuela que aprende y que colabora con otros. Y con eso uno lo puede entender como que, oh sí, inclusión, perfecto, yo digo que soy inclusivo en mi PI y nosotros nos declaramos como una escuela inclusiva. ¿Ya? Y claro, si vengo a la escuela es porque todos los niños aprenden y tengo profesores que son profesionales y que trabajan en comunidad, trabajan con la familia y también ellos están constantemente aprendiendo y están haciendo prácticas, ¿ya? Y yo podría quedarme hasta ahí muy conforme y decir, sí, se cumple con esta gestión del currículum porque las orientaciones lo dicen, porque yo como profesor lo tengo claro y yo como director lo tengo claro, ¿ya? Pero detrás de eso, así como vimos que Norberto nos plantea una serie de conceptos y todo lo que hay detrás, cuando empezamos con el tema de la gestión, vemos esta diversidad que nos caracteriza y que yo aquí la quise representar con esta manito, que si ya nosotros vemos nuestras manos, todos los dedos son distintos y nuestras dos manos también son distintas, pese a que son mías las dos, ¿ya? Y así las manos de todos y de cada uno. Entonces, previo a iniciar esta gestión que me lleva a ese lado del cuadro que está a la derecha, que habla de inclusión y de lo que deberíamos hacer como escuela, tenemos que saber si todos estamos en la misma sintonía en una escuela cuando hablamos de la diferencia, ¿ya? Si todos estamos entendiendo que forma parte, que es propio de la experiencia humana, esta diferencia. Por ejemplo,
Un ejemplo súper concreto. Yo era muy dada, hasta hace una década atrás, del dicho este que dice, la ley pareja no es dura, ¿ya? Y especialmente con mis estudiantes, cuando se trataba el momento de la norma, de las horas de término de la prueba, de que todo el mundo tenía que estar ahí, responder la prueba, ley pareja no es dura. O sea, aquí la mayoría manda, y si la mayoría ya terminó, el resto tiene que también terminar. Y ley pareja no es dura. Y resulta que cuando me pongo el gorro de la inclusión, o cuando lo miro con ojos de inclusión, ya no aplica. No aplica ese dicho, ya lo deseché hace muchos años, porque si yo estoy mirando esta diversidad que nos caracteriza, cada uno tiene particularidades y necesidades que no son comunes, por lo tanto tengo que respetar qué es lo que esa persona necesita. Y en ese caso, este dicho ya no aplica. Y lo otro que tengo que entender también como escuela, como profesor, como padre también, en los casos que corresponda, cuando llevan a sus hijos con toda esa ilusión de que los van a sacar adelante, es que la inclusión no es una meta a la que se llega y ahí me quedo, ¿ya? Sino que es un proceso. Y como es un proceso, todos los días nos va a presentar un desafío nuevo. Yo puedo tener la casa súper ordenada, la escuela súper ordenada, con todos los protocolos, con todas las orientaciones, con todos los manuales, todos mis profesores alineados por la diversidad, por la inclusión, por el respeto, pero no va a faltar que cambie la condición de uno de los mismos integrantes del grupo, de uno de los mismos integrantes del curso, de mis colegas, y nos va a significar eso un desafío. ¿Cuántas escuelas no partieron en marzo con una ilusión de que ahora sí, ya la pandemia, nada, íbamos a tener nuestros planes de mejora, íbamos a cumplir con nuestras metas, y nos llega a nivel mundial esta emergencia sanitaria que nos tiene a todos de cabeza? Un desafío que a los profesores nos ha significado tanto en todo este periodo, ¿ya? Y esto es grande, y es pandémico, y mundial, por tanto, pero en la escuela el desafío es día a día. El niñito que ese día llegó no en muy buenas condiciones, el que llegó hiperventilado, el que llegó triste, todos los días hay algo, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo tengo que ir nosotros haciendo previo todavía a la gestión? Tener claro que día a día lo que yo tengo que ir trabajando como profesor, como colega, como director de este proceso, es ir reduciendo y eliminando todo lo que significa exclusión, todo lo que significa tenerlos a todos bajo una misma norma, ¿ya? Y lo otro que tengo que también tener súper claro como equipo directivo, como profesores, es que haga lo que yo haga, tenga la escuela que yo tenga el PI que yo tenga, todo debiera ir en función de incrementar lo que dice la inclusión, la participación, el aprendizaje, ¿ya? Y antes de la participación y el aprendizaje está el acceso. El acceso hoy día lo tenemos y lo tenemos por ley, ¿ya? Lo tenemos por ley, el acceso a la educación. Pero una cosa es que yo llegue a la escuela como estudiante, como profesor que lo reciba, y otro que efectivamente hay una participación de ese estudiante y que aprenda a partir de esa participación que tiene, porque es una participación tanto social, pero también en el aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, una de las tareas que tengo es la implementación, el incremento en la participación en el aprendizaje, en la cultura y en las comunidades de esa escuela. La inclusión nos habla de estas tres cosas: acceso, permanencia, participación y aprendizaje. No saco nada con acceder a la escuela si es que me tengo que ir por las condiciones de la escuela, por las normativas de la escuela. No saco nada con estar ahí si no estoy participando, si simplemente estoy. Y tampoco saco nada con estar ahí si no estoy aprendiendo. No importa si es a mi nivel, pero el tema es aprender. Y ahí hay una diferencia súper grande con uno de los conceptos que nos hablaba recién Norberto, que todavía está dentro de nuestro lenguaje diario, que es la integración. Integración es una parte pequeña, yo te puedo integrar, pero puede que tú no participes, puede que tú no aprendas, que son la primera parte que tenemos nosotros en las escuelas cuando ingresan los programas PIE a las escuelas, ¿verdad? Y hay que hacerle un espacio tanto físico como en el proyecto educativo institucional. Los PIE llegan porque llegan de manera de integrar esta diferencia, llegan con la finalidad de integrar a los niños que tienen alguna discapacidad o una dificultad específica muy puntual.
Y el día de hoy, integrar ya no es suficiente, debería ser una mirada mucho más amplia. Cuando Norberto nos preguntaba para quiénes, para todos, no solamente para los niños que tienen algún tipo de necesidad específica, ¿ya? Y ¿cómo lo hacemos? Como para ir centrándonos y viendo cómo nosotros podemos mirar nuestra escuela el día de hoy para poder pensar en qué hacer, qué hago de distinto, qué incorporo, qué agrego. Bueno, lo primero es desde lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Algunos tienen planes de mejora, otros tienen evaluaciones internas, otros tienen evaluaciones externas y sus resultados. Tienen además una serie de datos ya que son proporcionados a las escuelas desde diferentes fuentes, algunas, como digo, externas, contratadas incluso por ustedes mismas, y que son las que me llevan en el fondo a decir, bueno, esta es mi situación, este es desde mi sala, con la particularidad que esa sala tiene y con las necesidades que los niños tienen en esa sala, todos, no solamente algunos, hasta mirar la realidad de la escuela. ¿Qué tipo de escuela es? ¿Es una escuela rural? ¿Es una escuela que está en la ciudad, atiborrada de otros espacios que a lo mejor la perturban, que a lo mejor la distraen? ¿O es una escuela que está alejada del entorno y que está como súper cubierta por su sello y toda la comunidad está en función de esa escuela? ¿Qué tipo de escuela tengo? La escuela es tan diversa como los estudiantes que tengo en la sala, como la mano que antes le mostraba, como los integrantes de mi familia. ¿Ya? Por lo tanto, mi escuela es única. No es igual que la del lado. ¿La conozco realmente? ¿Sé lo que tiene en cada sala? Y ojo, lo que tiene en cada sala, que cambia de una semana a otra, de un día a otro, de un semestre a otro, y por supuesto que de un año a otro. Por lo tanto, estos programas, estos planes que yo tengo tienen que ser también a largo plazo y no pueden ser emergentes, que funcionan un día, pero el día siguiente no, ¿ya? Desde y para nuestro contexto. Eso es lo que yo conozco. Ya vemos acá un grupo de profesores que están trabajando, algunos tal vez colaborativamente, pero a simple vista no veo yo mucho que haya ahí un trabajo colaborativo, como que cada uno está pendiente de su tema, de su curso seguramente, ¿ya? Entonces, desde esa lógica, cuando yo digo qué es lo que conozco, qué es lo que tengo que mirar mi escuela, tengo que mirar el contexto en el que se encuentra, qué favorece la inclusión, qué potencia la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino que aquella que está centrada en el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Qué tengo como capacidad de escuela a corto, mediano o largo plazo de generar o de potenciar aquellos espacios que contemplen esta inclusión, la atención a esta diversidad? Lo tengo considerado solo en mi pensamiento, está en la estructura organizativa, los profesores lo conocen, los profesores lo comparten, los profesores aportan a ella. Son las preguntas básicas que tengo que hacer, porque llegado a este punto, si somos todos tan diversos, tenemos la necesidad, si bien tenemos la necesidad de pertenecer a un espacio, como en este caso la escuela, donde yo sienta que tienen cabida mis oportunidades, la justicia, la equidad, etc., yo tengo que pensar que si mi escuela es única, irrepetible, y no hay otra como ella, ¿tendrán cabida en este caso las recetas, que son siempre lo que los profesores a lo mejor buscan, quieren, recogen, pensando en que un otro externo podría ir a darles la solución a la problemática, cuando en realidad, aparte de tener claridad en algunos conceptos, en algunos fines, en algunos propósitos que tiene, por ejemplo, en este caso la inclusión, lo que me queda es mirar mi escuela, mirarme yo mismo y ver quién soy, cómo soy,
cómo son los estudiantes, cómo son los cursos, cómo son los profesores. Tengo diversidad evidente. ¿Qué la favorece? ¿Cómo la potencio más? ¿Cómo lo dejo marcado en la estructura de mi escuela? Mi estructura que tiene programas, que tiene bases, que tiene áreas, que tiene evaluaciones, reglamentos, normativas, etc. ¿Cómo lo plasmo en cada una de ellas? ¿Ya? ¿Cómo hago para que los estudiantes tengan de verdad este sentido de pertenencia? Y no solo los estudiantes, sino que sus familias y por supuesto los profesores. No hay nada más desalentador que llegar a un establecimiento a trabajar sin ese sentido de pertenencia, ¿ya? De que yo soy parte, me hago cargo, tengo responsabilidades y soy un elemento fundamental en la escuela para que todos y todos aprendan. Seguimos con los cómo. Aquí hay una lupa. Nos quedan ¿sí? 3 minutos para poder ir cerrando esta presentación. Por favor. No pasa el tiempo. Ya, gracias. Esta lupa de la inclusión, ¿ya? Esta lupa de la inclusión donde nosotros tenemos que hacer este análisis y detección de las necesidades del contexto, tenemos que velar por la planificación de las acciones a corto, mediano y largo plazo, como yo les decía, no solo con los alumnos, sino con las familias también, con el trabajo con los protocolos, con los procedimientos que yo tengo como escuela, por supuesto con este trabajo colaborativo, porque lo que me resulta a mí con un niño con conflicto, a lo mejor al otro colega le puede servir, ¿ya? Y avanzando en esa lógica, lo mismo que les acabo de decir, pero esta vez con la lógica de pregunta. Mis profesores cuentan, saben, sé yo como docente, si mis profesores son sensibles a acoger la diversidad, tienen disposición y el conocimiento que se requiere, tienen niveles de conocimiento y sensibilidad iguales, distintos respecto de la inclusión. ¿Pueden mis profesores avanzar solos para responder a la diversidad o requieren de apoyo? ¿Se cuenta con evaluación permanente de estos procesos llevados a cabo para conocer el estado de avance de estos cambios y detectar dónde se encuentran las barreras para la inclusión? Son estos ya los elementos que uno debiera tener y recoger. Insisto, no hay una receta, porque es imposible dar una receta para un colegio en particular, a menos que uno se inmiscuya, se meta, entienda desde adentro cómo podría aportar a una escuela. ¿Ya? Listo, Rocío. Justo. Gracias, Elizabeth. Y tal como comentamos al inicio, ¿verdad? Se abre entonces el espacio para preguntas. Idealmente, el objetivo, ¿no es cierto?, es poder conversar, por lo tanto, tanto el chat como especialmente los micrófonos, mediante levantar la mano, podemos ir conversando y emitiendo preguntas, tanto para Norberto como para Elizabeth. Tenemos la primera pregunta también de un profesor Segovia. Hola, bueno, primero felicitarlos, Norberto, muchas gracias, lo mismo Elizabeth, por estas reflexiones sumamente interesantes y bueno, fíjate que bueno, yo compartir una reflexión y también dejar abierta una pregunta. Bueno, ustedes saben que en mayo creo la Cámara aprobó la ley Machuca, que en síntesis implica, o bien impone, no sé si la palabra es correcta, que un 30% de los estudiantes en colegios particulares tienen que ser vulnerables y no tienen que pagar. ¿Qué les merece? O sea, ¿se puede decretar la inclusión? Yo entiendo que el imperativo ético, por favor, estoy de acuerdo con los planteamientos. Sin embargo, a veces esto de la gradualidad, un poco lo que señalaba Norberto, podemos poner, imagínense un colegio particular que un 30% menos de ingresos. Entonces ahí hay otros elementos que van interviniendo. Y dado que, como señalaba Elizabeth, en cuanto a esto no hay recetas acá. No hay recetas que de algún modo hay que ver la realidad contextual y otras cosas más. Entonces, a veces cuando uno mira, yo entiendo que la política pública tiene que ir presionando, instalando las reivindicaciones fundamentales bajo este imperativo ético. Sin embargo, a veces uno siente que uno pone ahí al directivo una mochila súper grande, porque otra cosa es concretar la práctica de justamente resolver, como decía Elizabeth, estas cosas, de la inclusión en mi contexto en particular con las necesidades
necesidades particulares de cada uno de los chiquillos, y no solamente de los chiquillos, también de los profesores. Entonces, por ahí hay una preocupación sumamente grande en torno a cómo desde la política pública se aborda esto de la inclusión. Ya ustedes saben que el decreto 83, el decreto 67, generó una cantidad de cuestionamientos, de dudas. Entonces ahí la pregunta es, bueno, esto empujamos a la piscina y empezamos a chapotear y tratamos de nadar entre todos. Y ahí el desafío de liderazgo es tremendo. Esto es una reflexión para compartirlo, y bueno, te pregunto, Elizabeth, en concreto, tú que estás bien imbuida en el mundo de la inclusión, ¿qué opinas de esta ley Machuca? A mí me parece, yo la veo desde dos polos, ¿ya? Una, desde el lado del derecho y la diversidad y el romper con estos de los niveles sociales que tenemos, pero me preocupa a la vez, lo mismo que me preocupa cuando los niños con discapacidad cognitiva están en las escuelas regulares y que son de dificultades cognitivas bien marcadas, me preocupa cuando el contexto no está preparado para poder recibirlos. Vivimos en una sociedad donde el bullying es permanente, una cuestión diaria, y la discriminación es fuertísima en nuestro país, y no solo de los niños, sino que también de las familias, ¿ya? Con lo que se busca finalmente con la inclusión, yo no ahondé en eso, pero sí di algunas pistas. La inclusión dice, lo que queremos en el fondo es una sociedad con valores, una sociedad tolerante, una sociedad empática, una sociedad que no te mire por la diferencia, sino por el valor que tú tienes. Claro, si nos va a llegar por decreto, por ley, como han llegado tantas otras cosas, lo más probable es que tengamos no solo dificultades, sino que también muchos sufrimientos de parte de algunos en este contexto, ¿ya? Porque no se trata solo de que el niño sea resiliente y fuerte, o el joven sea resiliente y fuerte, y su familia también y lo apoye, sino que también que los otros sean por lo menos respetuosos y tolerantes de lo que va a suceder. Y la única forma que tengo es comenzar a preparar, una parte es anticiparse, ya como equipo directivo, y si ya veo la ley, no tengo que esperar que la ley llegue, ya la inclusión llegó, está desde el año 90 y algo en varios países, trabajándose fuertemente, nosotros llegamos más tarde, por lo tanto me tengo que anticipar, no tengo que esperar que el papel esté ahí sembrado, timbrado y con firma para ponerme a trabajar, ¿ya? Las personas que llegaron a Chile, inmigrantes, llegaron de un día para otro, ¿ya? Empezaron a llegar de agoteras y luego de repente grandes, y una escuela que antes nunca había tenido tema de inmigrantes y no era el tema nuestro, ni siquiera en los documentos que leíamos, que le pasábamos a nuestros estudiantes, nos vimos de un semestre a otro lleno de documentos que tenían que ver con cómo atender culturalmente, socialmente, afectivamente a esa diversidad. Entonces, yo creo que aquí la palabra clave es prevenir, prever, anticipar. Si ya está, no esperemos. O sea, comencemos a trabajarlo con las familias desde ahora. Desde ahora, buscar las formas de poder prepararnos y preparar a nuestros estudiantes para que esto tenga un buen resultado, ¿ya? Y que no haya niños dañados ni jóvenes familias dañadas. Eso podría yo aportar desde mi mirada así como rápida. Gracias, Elizabeth. Estamos disponibles, no solo consultas, de seguro se han desarrollado algunas reflexiones, algunas reflexiones muy probablemente respecto a nuestros propios contextos laborales, y quizás sea interesante poder comentarlo, poder conocernos a través de esos comentarios. Por lo tanto, la invitación está hecha tanto por el chat como por micrófono abierto. Quisiera poder decir algo. Por supuesto. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y excelente las exposiciones. Creo que es un buen momento para reflexionar. Yo soy académica de la Universidad Mayor y creo que nosotros, de dónde tenemos que partir esto, creo que es de formar profesores con mucha más vocación. Porque pienso que todo esto que estamos hablando de la inclusión es muy lindo decirlo, las leyes están, pero llegado el momento
momento, ¿cómo lo hacemos? Si hay un niño que tiene ceguera, otro niño que es sordo, otro niño que tartamudo. Yo en la universidad, les voy a contar un caso cortito. Yo en la universidad estaba haciendo clases de psicopedagogía y resulta que de repente le pregunto una cosa a un joven determinado y veo que es tartamudo, y a mí nadie me había dicho que había un tartamudo. Estoy hablando de 3 años atrás. Pero él se paró y trató de hablar. Silencio general en la sala, silencio yo. Pero ahí saqué un poco la vocación que tengo. Y yo le dije, yo te entiendo perfectamente. Creo que por ese camino vas. Y él quería seguir hablando, y no sé, pero era terrible la situación. Entonces le dije, ¿por qué no anotas en la pizarra? Le dije yo. Pero eso es lo que ¿a qué voy yo con esto, contando este cuento? Estoy contando que no estamos preparados todavía. Hay que enseñarle a los profesores. Hay que crear profesores adecuados para este tipo ¿cómo se llama?, de inclusión. La inclusión no estamos preparados. Eso yo lo digo de partida, porque para empezar no hay una lista que diga este niño acá, este niño. No hablemos de plata, ni quién tiene más, ni quién tiene menos. Eso yo no lo tomo en cuenta. Yo hablo de las falencias que tiene cada niño. Entonces pienso que eso hay que estudiarlo, hay que ver cómo hacerlo, porque estar preparado para recibir, sobre todo en las universidades, preparado para recibir a jóvenes con este tipo de dificultades. Entonces, creo que falta mucho. Es muy linda la palabra, me encanta. Yo tengo muchos valores y eso es lo que le inculco a mis alumnos. No, la nota para mí es un medio nomás para alcanzar algo. Yo le inculco muchos valores, pero creo que estamos muy lejos de una inclusión. Pero así, en todo caso, le agradezco. ¿Puedo intervenir? ¿Sí? Por supuesto. El año 2007, yo, así como tú contaste, yo también voy a contar. El año 2007 yo andaba con mi librito de educación especial, normativa, orientaciones, debajo del libro, golpeando puertas de la decana, en este caso, de la Facultad de Filosofía y Educación, porque ahí en una de las orientaciones y lineamientos decía que la formación de profesores debía tener un especial cuidado con el tema de atender a la diversidad, ¿ya? Y nuestra universidad partió prontamente con la formación de profesores haciéndose cargo de eso, ¿ya? No la manera que nosotros a lo mejor en educación especial hubiéramos querido, pero por lo menos era un curso, ¿ya? Fíjate tú que ese curso tuvo tanto éxito, porque era lo que los chiquillos de otras carreras también necesitaban, que tuvimos hasta oyentes en los cursos. El primer año nadie entendía nada, ¿ya? Norberto en aquella época era vicerrector, me acuerdo. Partimos como con 20 estudiantes, porque claro, educación especial, la típica, ya siempre asociado a la inclusión y las personas con dificultades a educación especial. Entonces, si llega una profe de educación especial, no es para mí porque yo trabajar en una escuela no especial, ¿ya? Por lo tanto no se sentían identificados. Pero cuando sintieron la importancia que tenía este trabajo colaborativo de educación especial en la sala de clase, aportando desde la expertise que tenía que ver el conocer esta diversidad, reconocerla y trabajar por ella y para ella, el curso se llenó tanto que tuvimos que cerrar los cupos. Y teníamos oyentes de otras carreras, y fueron los estudiantes los que le dijeron a sus consejos de carrera: nosotros necesitamos conocer qué es una persona que tiene necesidades educativas especiales, cómo es. Y bueno, la universidad el día de hoy tiene incorporada en sus mallas, y también el país, cuando Norberto nos decía el año 2011, partimos nosotros con este programa, fue también porque a nivel nacional se dieron cuenta que los líderes educativos no estaban respondiendo a lo que se necesitaban nuevas competencias. Y se generó este programa de magíster en una lógica de becas. Y ahí Norberto tiene mejor memoria que yo. Era una suerte de becas para que en distintas universidades se postulara, los profesores postularan y tuvieran un conocimiento que les permitiera liderar estas escuelas nuevas que se venían, estas escuelas con tantos decretos, con tantas normas, con inclusión más que con integración. Desde el año 2011. Tarde en nuestro país, sí tarde, pero hay otros que están peor que nosotros. No es bueno mirar para arriba y para abajo, pero
en el sentido de que se han ido haciendo cosas, sí. Y lo otro, lo que no puede hacer la universidad, porque la vocación te lo creo, está el hecho de que yo como comunidad tengo que mirar a mis profesores, quienes vienen llegando, ¿ya? Nosotros conocemos algunos profesores, por supuesto que en el ámbito de la educación especial, los que saben que vienen con una malla y los que vienen con otra. Saben qué esperar de uno y qué esperar de otro. Y así también otros directores hacen lo mismo. Miran la malla del chiquillo y saben si viene preparado para trabajar con la diversidad o no viene pequeñamente preparado para eso. Entonces, somos lentos, tenemos que anticiparnos, no nos funciona mucho, pero sí, y eso de que cuando tú dices, a mí se me ocurrió, perfecto, y eso es lo que tenemos que compartir en un consejo de profesores, cómo lo soluciono yo, cómo lo soluciona otro, a otro se le ocurrió otra idea más espectacular todavía, a lo mejor, y de eso se trata, de ir creciendo juntos. En la misma lógica del comentario que nos hacía Estela recién, Janina menciona que Estela tiene toda la razón y que es un camino que recién estamos empezando, también muy coincidente con la historia que nos contabas al principio de tu presentación, Elizabeth. Alguien tiene que partir. Y en esa lógica es un camino también un tanto cíclico, según lo que tanto Norberto como tú nos comentabas, ¿verdad? No, alguien tiene que partir, pero es un proceso constante, siempre en virtud del contexto en el cual yo estoy y las características de los estudiantes que estoy atendiendo. César ha levantado la mano. César, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, primero que todo. No puedo Muchas creerlo, gracias. no puedo creerlo. Pensaba cuando vi el nombre, ¿será él, César Rojas Volados? Es él, Sí. Perdonen. Y aprovecho, es que quería partir, me quitó las palabras, profe, bueno, yo siempre le voy a decir profe, profesora parte de mi formación, justo con profesora María Elena Rey, que también está ahí, profesora del Colegio Robert Castro, también donde tuve mi casa de estudio. Y bueno, a saludar a todos los que están presentes también, agradecer por esta instancia, cómo nos cambia la vida, es verdad. Y estamos en este proceso de formación, en donde me hace mucho sentido lo que mencionaba el profesor Norberto, con el tema de la reflexión-acción y vinculándolo con la gestión estratégica que podemos lograr como a nivel de escuelas. Sabiendo que hoy día en la educación pública, no, el líder educativo de una realidad local no tiene mucha autonomía ni mucha independencia, supuestamente. Todo este gran proceso de inclusión, que hoy día si lo tomamos prácticamente como que la integración va a ser solamente asociada a alumnos con necesidades especiales, que vamos encaminados a que sean necesidades de apoyo prácticamente, lamentablemente todo este grupo del famoso PIE, de los chiquillos que hoy día están dentro de un contexto, y de las escuelas especiales también, que dependen incluso bueno, todas las escuelas dependen de la subvención, principalmente por la asistencia. Voy a ese tema económico. ¿Cómo hacer el cambio ideológico, si se puede decir, a una escuela pluralista, como menciona en algunos de los documentos Rosa Blanco, que busca que la educación ya no, si estamos hablando de educación inclusiva, que estos alumnos no tengan que ver con un tema financiero, con un tema económico. Y cómo, y ahí es donde planteo la pregunta, ¿cómo generar este cambio pero a nivel estatal, a nivel de gobierno, de Estado, de políticas de Estado, que no sean políticas de gobierno? Perdón. Entonces ahí yo como que quiero plantear eso, ¿hasta cuándo se va a quedar como supeditado al tema financiero el proceso de la inclusión? ¿Cómo generamos ese cambio? Sabiendo que el día de mañana la inclusión, o sea, que hoy en día la inclusión es un proceso constante, evolutivo de transformación. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Sí, sí. Te entiendo perfectamente, César, pero no tengo la respuesta. ¿Ah? La última transparencia de mi presentación es el aterrizaje y va al punto que tú dices. O sea, la inclusión obliga a las escuelas a una flexibilidad, a tener una flexibilidad y tener, ¿no es cierto?, una precisión
en la destinación de sus didácticas y en la destinación de sus procedimientos formativos, de sus procesos formativos, tan perfecta, tan individualizada, que por razones sencillamente de las limitaciones humanas, eso requiere mayores esfuerzos de los docentes, requiere mayores esfuerzos, ¿no es cierto?, en términos de tiempo, en términos de recursos financieros, en términos de equipamientos, en términos de tanta cosa, y eso significan recursos, no hay vuelta que darle. O alguien se sacrifica, no hay otra forma, ¿ah? Sí, perdón que lo interrumpa, pero claro, perdón que me tomes a lo mejor unos segundos, pero voy al hecho de Adelante. que, claro, como seguimos hablando de integración, o sea, entre comillas hablamos de integración, y queda sujeto a que hay una cierta cantidad de cupos para alumnos en un programa de integración donde tengo una diversidad de 25 hasta 45 estudiantes, y que si tengo más alumnos con discapacidad o con condiciones en particular, no pueden ser atendidos. Y por un tema netamente asociado a recursos. Ese es como como, entre comillas, crítica a lo mejor, si puede ser, al sistema. Claro, claro. Mira, a ver, desde un punto de vista de gestión, lo que se me ocurre es convocar a partes interesadas a que apoyen, ¿ah?, iniciativas como esta. A lo mejor la comunidad, ¿te fijas? La comunidad donde la escuela está inserta, los apoderados, algunas instituciones que son complementarias de esa comunidad, a lo mejor algunas empresas, algunas fábricas, algunas fuentes de trabajo que posteriormente, ¿no es cierto?, pudieran, que quisieran participar en una iniciativa de este tipo, ¿ah? Esas son formas no te digo de desvincularla de los recursos, pero de conseguir recursos, ¿no es cierto?, desde otros ámbitos, desde otros puntos de vista. Quería comentarles una cosa, ahora que se mencionó, ¿no es cierto?, la ley Machuca, para aquellos que vieron la película, yo estudié en el St. George, y tengo una foto del el cura Wayland, ¿ah? Si vieron la película Machuca, ¿no es cierto?, el famoso cura Wayland, permítanme nada más que por simpatía, compartir con ustedes una fotografía. A mí me hizo clase, ahí la estoy mostrando. Este señor que está aquí es el sacerdote, el cura Wayland, que fue director del colegio. Le decíamos el Tolomiro, ¿eh? Le decíamos el Tolomiro, y ustedes se dan cuenta por el perfil, ¿no es cierto?, por qué le decíamos el Tolomiro a este hombre. Había sido capellán de una prisión en Estados Unidos. Era un hombre súper rudo, muy rudo. Una vez nos castigó a todos, yo estaba en el colegio cuando estábamos en Humanidades, nos castigó en el colegio a todo sexto año de Humanidades, completo, por chanchos y por cochinos. ¿Por qué? Porque almorzábamos en el colegio y se nos ocurrió, por hacer una tontera, ¿no es cierto?, dar vuelta a los vasos y botar todo el agua de los vasos, una cosa así. Y nos hizo comer durante 15 días en el suelo. Bueno, los curas del colegio tuvieron esta iniciativa efectivamente de incorporar, ¿no es cierto?, alumnos cuyas familias tenían un nivel, en ese tiempo no se hablaba de vulnerabilidad, ¿ah?, pero
ya el colegio estaba ubicado en la pirámide, y entonces cerca de la pirámide habían unas poblaciones, ¿no es cierto?, periféricas. Entonces los chicos venían del colegio, venían al colegio de ahí. Y te voy a decir de que dentro del colegio no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Nos tratábamos de tú a tú, jugábamos en el patio, teníamos crianzas de conejos, teníamos una serie de cosas, pero la dificultad, ¿saben qué? Fue con las familias. Fue con las respectivas familias, tanto de unos como de otros, ¿ah? Tanto de unos como de otros. Fue bastante complicado eso. No sé cómo se hace hoy día, ¿no es cierto?, en aspectos de inclusión, para trabajar este tema también con los apoderados, ¿ah? Y los padres de los distintos, de los distintos estudiantes ahí, porque no se mezclaban. No se mezclaban. Perdón, respecto a lo mismo que estaba hablando, yo soy amiga del Machuca, porque soy escritora. Mira, Sí, ya. es que soy escritora además. Entonces él es escritor ahora. Es un gran hombre y me invitó justamente a hacer talleres de cuentacuentos ahí al colegio, y él se sentía como en su casa. Claro que él ha contado que había ese tipo de la familia no aceptaba muchas veces, sufrió esa parte, pero no fue tanto porque él era un tipo inteligente y ahora sigue haciendo, bueno, escribe, está haciendo clases, y es una persona que tú lo ves normal. Tiene ciertas cosas que todavía de repente le afloran, como que las familias no aceptan, como que eso le pasaba a él, pero es que el colegio adentro, los compañeros, nada. Nada, Todos los nada. querían, no había nada, y los sacerdotes igual. Ahí resultó, pero no resultó la parte de los padres. Así es, así es. Ese es el Por eso problema. que les digo, el problema es multivariado, es bien interesante y obliga entonces a trabajar, César, ¿no es cierto?, abordando tu punto, desde varias dimensiones que a veces son incluso insospechadas. ¿Mm? Fíjense que yo tengo un WhatsApp, ahora con 71 años, de mis compañeros de colegio, y están todos en el WhatsApp, todos. ¿Ah? Los unos, los otros y todos. No hay, es fantástico. Y realmente los chiquillos han hecho una vida estupenda. ¿Ah? Pero entonces la pregunta es, que me hago yo, ¿el colegio tenía esta visión cuando partió hace 50 años con esto? O sea, en el colegio los curas trabajaron este tema de la inclusión con el objeto de que de integrar al resto a estos chicos que venían, ¿no es cierto?, a esta sociedad. ¿Eso es lo que querían? ¿Lo pensaron así o educaron con el objeto de que volvieran a sus raíces y levantaran, ¿no es cierto?, a lo mejor su comunidad, o los educaron para que los chicos fueran autónomos y pudieran, ¿no es cierto?, y polivalentes, lo cual son, ese propósito es el que vale, a mi juicio, ese propósito. La inclusión, como dice Elizabeth, es un proceso que conduce a resultados, y lo valioso es el final, es el logro final, más que el camino mismo. ¿Mm? Sí. Una cosita pequeñita, Rocío, antes que le des la palabra a María Elena Rey. Exacto. Y también tenemos una reflexión en el chat. Sí, una cosita cortita que apunta un poco a la reflexión que hace César y un poco a la pregunta. Y desde mi perspectiva yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza del Estado y su relación con la educación. ¿Ah? Yo creo que ahí está el tema, ¿ah? Y yo creo que por lo menos eso actualmente
se está discutiendo. Y ya yo creo que es un avance. Pero yo creo mientras no tengamos eso resuelto, y tiene que ver también con esas preguntas que hacía a lo mejor Norberto, por qué en esa época, por qué en esos años, porque claro, a lo mejor ahí había un vínculo, había una relación de la naturaleza al Estado, en el fondo mucho más relacionado con el tema de la educación. ¿Ah? Entonces yo creo que por ahí va un poco la respuesta hacia, por lo menos desde mi perspectiva, hacia lo que tú planteas, César. Gracias, Vero. En virtud también del horario, vamos a darle la palabra a María Elena, que está hace bastante rato esperándonos, y me voy a permitir dejar una reflexión que propone Victoria para el final y poder engancharla también con la síntesis que nos puedan brindar los dos expositores que nos han acompañado hoy día. Por lo tanto, María Elena, te escuchamos. Sí, voy a ser bastante breve. Saludar un abrazo fraterno a César, así que muy feliz de verlo allí, tan grande ya. Y agradecer también la exposición de los dos profesores. Me quisiera quedar con dos conceptos. Uno que dice el profesor con respecto a la discriminación y el uso que le damos a las palabras. Allí tendría que aplicarse el concepto de una discriminación positiva para identificar las diferencias de nuestros alumnos y atender a esas diferencias, que la encuentro muy válida. Y hoy en día, qué bueno que se entiendan y nos apropiemos de aquello. Por muchos años nosotros sabemos que la educación es un derecho, pero parecía ser un derecho restringido para aquellos alumnos que demostraban mayor rapidez en el aprendizaje, y entonces el resto quedábamos un poquito atrás. Hoy en día todos somos parte de ese proceso y nos estamos dando cuenta que entre todos nos ayudamos a un concepto final, que es esta sociedad que queremos lograr con mayor justicia. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a reentender y apropiarnos de un buen concepto con respecto a las palabras, el uso de ellas. No asustarnos, pero, digamos, instalarla en un contexto determinado, que es más o menos lo que dijo también la profesora Elizabeth, el contexto. Si bien es cierto, hay una normativa, pero somos todas las escuelas, todos los colegios diferentes, y esas diferencias las da el grupo humano. Los profesores, los alumnos, las familias, y entonces allí establecen y dejan también los sellos. Pero sin duda, ya no podemos, incluso, yo uso el concepto así, usar la inclusión como un tema para que nos identifique, ya está mal, porque ya estamos todos dentro, somos todos sujetos de educación plena, de derecho frente a eso. Ya un tanto establecer diferencias porque tenemos que incluir, me parece que ahí sería una discriminación negativa. Somos todos llamados a integrar comunidades educativas. Y los profesores dan cuenta de eso. Y ahí entonces cambiar paradigmas, capacitarnos, estudiarnos, en fin, es lo que pienso. Así que gracias por esta conversación, que siempre es muy interesante. Gracias a ti por la reflexión que hace María Elena, que también, por cierto, es bastante interesante. Como comenté en un principio, ¿no es cierto?, Victoria nos propone una reflexión que creo que bien vale acoger desde la síntesis, ¿verdad?, que cada uno de los expositores puede hacer en base a lo que nos han compartido generosamente el día de hoy. Victoria nos menciona, ¿no es cierto?, o consulta de manera abierta, si es la codocencia entre docentes diferenciales y los docentes de disciplina para la enseñanza media, la fórmula para la atención a la diversidad. Y también se cuestiona si tenemos hoy las habilidades y conocimientos para las comunidades, o conocimientos, ¿no es cierto?, las comunidades educativas para poder implementarlos. Por lo tanto, no sé si le gustaría comenzar su síntesis a Elizabeth o a Norberto, de tal manera que podamos englobar, porque por cierto es un tema que no solo genera mucho interés, sino que nos invita a reflexionar, y en esa lógica el diálogo es fundamental para poder ir abordando estos temas. Y como dijimos al principio también, no son respuestas que vamos a poder responder el día de hoy, y en ningún caso vamos a poder tener una receta para poder hacerlo, pero bien vale la pena conversar, y en esa lógica entonces invito a Elizabeth o a Norberto, si pudieran por favor comentarnos sus apreciaciones respecto a esta reflexión a modo de ir cerrando este foro. Tal vez pueda partir yo
desde una mirada más focalizada, y Norberto, que su expertise lo hace también, esa mirada más sistémica, ¿ya? Y claro, dentro de lo que nosotros hemos conversado y lo que hemos visto de inclusión, contarle a Victoria que independiente de la carrera, nosotros trabajamos en Red en Educación Especial con 13 carreras, y todas tienen una parte importante que tiene que ver con la codocencia, ¿ya? Y en esa codocencia preparan al profesor en el fondo para que pueda apoyar a sus estudiantes independientemente del nivel, ¿ya? Contarte incluso que la educación especial está haciendo apoyos en la universidad, ¿ya? Como para que tengan una idea de que es posible. ¿Qué hace una profesora de educación diferencial trabajando álgebra no sé cuánto con alguien que está en ingeniería? Pues bueno, no tiene que saber la materia, pero sí tiene que saber el tema de las habilidades que están a la base, y con este diálogo y esta comunicación que hay entre la disciplina, el profesor especialista en su disciplina y el profesor de educación especial, se puede. Se está logrando en las universidades, y hemos comprobado a través de investigación que sí hay una significancia y que hay un cambio, y que ese cambio es positivo. Ahora, respecto de si estamos o no con estas habilidades y conocimiento en estas comunidades, va a depender de la comunidad, va a depender de los integrantes de esa comunidad, porque como hemos dicho, diversidad implica, o sea, inclusión implica diversidad, y esa diversidad hay que reconocerla en primer lugar. Pero creo que si aún en el peor de los casos, cuando no estuvieran preparados, yo creo que sí es posible generar puentes en el sistema. El otro día veía una entrevista de Mel Ainscough, que está el 24, pero cobra 55.000 pesos para poder participar en su seminario, y es todo el día, y eso... No está siendo inclusivo. No está siendo inclusivo, y además es todo el día, entonces te limita, porque cómo tú faltas a tus codeberes si quieres escucharlo. Y él decía que en muchos países, porque él viaja mucho, el padre de la inclusión, ¿verdad? Y él decía que, bueno, que hemos logrado el acceso, hemos logrado la participación, los chicos están aprendiendo, pero hay un nudo todavía en enseñanza media. ¿Qué hacemos con enseñanza media?, decía él, porque, claro, no se conoce todavía el puente, aun cuando hay experiencias exitosas, pero no está la clave de cómo hacerlo para que haya efectivamente una buena comunicación. Ahora, dentro de lo que nos ha proporcionado el Magíster, y ahí, Verónica, necesito tu ayuda, ¿te acuerdas del profesor Reyes, de esta escuela del sur que tiene Víctor Reyes? Parece que es el director de la sí, ahí me sopla la profesora que es Víctor Reyes. Sí. Él tiene, y aquí le respondo a César, tenía una escuela como cualquier otra, y el día de hoy esa escuela es un gran ejemplo para todos nosotros. Y él dice que lo hizo con rebeldía. Yo no quiero decir que todos sean rebeldes acá, a lo mejor no es la naturaleza de todo, pero sí tomó su escuela, su contexto, su realidad, planificó hacia dónde quería ir. Hoy día es una escuela que hace lo que siente que tiene que hacer. Y yo creo que esa es la tarea que nosotros tenemos por la que tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener una estructura organizacional que nos permita pensar eso, qué queremos, cómo lo queremos, cómo somos, cómo hacemos para ser más inclusivos, ¿ya? Y todas esas dificultades o nudos, lo que yo les decía previamente, ponerlos en la mesa, no ocultarlos, ponernos a trabajar por esos nudos y solventarlos y salvarlos. Si César dice que tenemos un cupo limitado, bueno, hay profesores que se las están ingeniando para poder no desafiar al sistema, pero sí brindar la atención que se necesita, y eso lo consiguen solamente con este líder que es capaz de mirar su escuela con una mirada más allá del dinero, de los espacios, de los tiempos, y se puede. Y yo, que formó parte de este programa hace mucho tiempo ya, cuando escucho a los colegas, me doy cuenta que sí lo hacen, ¿ya? De que depende del líder, no tanto de los recursos. Eso, a grandes rasgos, creo que podría sintetizar un poco lo que hemos venido conversando y de lo que yo he aportado desde la inclusión. Norberto, gracias, Eli. Exactamente. Rocío, a lo mejor es que había Mónica que quería dar la opinión. Sí, al finalizar voy a hacer una revisión del chat con las opiniones. Norberto, disculpa.
Y gracias, Rocío. En realidad, después de esta estupenda explicación que ha dado Elizabeth, no tengo mucho más que decir. Yo iba a pedir la palabra primero porque justamente, querida colega, iba a decir de que después de que usted hablara yo no tenía nada más que agregar. ¿Ah? Pero sí, permítanme una cosa. La pregunta, ¿no es cierto?, original que nos había planteado Rocío, tenía que ver con si acaso el trabajo colaborativo o conjunto entre profesores de educación básica o media en conjunto con educadores diferenciales podría ser una vía de solución a un trabajo, a un desafío como este. Y claro, no conociendo, ¿no es cierto?, en detalle, como Elizabeth nos ha planteado también, las habilidades o los aportes de cada uno, no puedo entrar en ese punto, pero sí puedo decir de que desde un punto de vista de administración, de gestión, cada vez más en el siglo XXI nos planteamos desafíos que tienen que ser abordados desde múltiples disciplinas. O sea, la multidisciplinariedad para resolver los desafíos de nuestra civilización el día de hoy es prácticamente una constante. Y en esa lógica es que nosotros hemos, ¿no es cierto?, elaborado este programa y diseñado este programa de posgrado. Así es que es natural pensar que sí, ese trabajo conjunto debiera aportar soluciones, seguramente serían soluciones emergentes de un sistema complejo, y por lo tanto, a lo mejor no intencionadas incluso, ¿cierto? Pero podrían perfectamente aparecer. Y es la manera como una comunidad, tal como lo es una institución educacional, puede lograr vencer sus desafíos. Así que yo lo creería y los instaría a probar, indudablemente, a probar eso. Y reflexionar en conjunto para ver si esos métodos, ¿no es cierto?, conducen o acercan a las soluciones y a los propósitos planteados. Eso es lo que podría decir. Muy bien, desde el chat, Yaritza agradece a los dos expositores, desde su rol como encargada de convivencia, menciona la relevancia de este tema y la necesidad también de un diálogo. Estela menciona el excelente conversatorio y las gracias, por supuesto, también a los dos expositores. En el caso de Janina, también muy interesantemente menciona que en rigor cuando hablamos de inclusión, no hablamos de acciones aisladas, sino que somos todos los actores quienes estamos involucrados y formamos parte finalmente, ¿no es cierto?, a través de los equipos en este proceso de inclusión. En la misma lógica, Mónica plantea también que lo que nos deja esta pandemia es crear conciencia sobre nuestras comunidades educativas y también señala la importancia de la relación con el medio. Eduardo agradece la exposición, también David Catalán y también Valeria Navarro. Con las palabras de nuestros dos expositores, queremos despedirnos, no sin antes dejarlos, por supuesto, invitados, ¿verdad?, a nuestro cuarto conversatorio, denominado Políticas Educativas Ideando la Escuela, que se va a realizar el día 22 de julio, también a las 18 horas y también por la misma plataforma de Zoom. Por lo tanto, no nos queda más que agradecer la participación de cada uno de ustedes, el tiempo dispensado, agradecer especialmente a los dos expositores que hemos tenido el día de hoy. Como dije en algún minuto, es un tema que nos invita a la reflexión, y la reflexión siempre, ¿no es cierto?, merece tiempo y merece espacios. Por lo tanto, agradecemos la participación y, por supuesto, quedan cordialmente invitados para nuestro cuarto foro. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.